Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hello. Hola. Ahí está. Hola, maestra. Hola, chicos. Buenas tardes ya. Ya son las 2. Hola. Maestra, ¿Qué pasó? ¿se acuerda de Adriana? Adriana, sí. Le manda saludos. Ay, dile que yo igual le mando saludos. Espero que esté muy bien. Que la extraña, dice. Que le cae mal su maestra de español ahora. Buenas noches. Ok. Buenos días. Hola, buenos días. Tardes. Buenos días. Son tardes ya. Sí. Ok, pues vamos ya a iniciar. ¿Qué tema toca hoy, maestra? ¿Se acuerdan que estábamos viendo ayer? Ahorita le digo. Sobre Sí, las rutas. las rutas que se trazaron para viajar a la India y descubrieron por error. Y de que Cristóbal Colón murió sin saber que descubre América. Mía, estoy viendo tu pantalla. ¿Ves aquí? Ah, es verdad. Cambié mi foto. No, Con Ana Vales. pantalla. Estoy sharing. No te preocupes. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Un accidente. Pensé que estaba cambiando mi foto de perfil. Yo todo a Patricio. ¿Por qué no estoy ahí? Ok, ahora sí, chicos, vamos a Sorry. iniciar. Y recuerden que necesitamos poner en apagado nuestros micrófonos. Adiós. Así que Bye. cualquier duda, levanten la manita y con gusto les resolvemos dudas. Pues el día de ayer estábamos viendo sobre la conquista, cómo fueron esos viajes en los que primeramente Cristóbal Colón llegaba aquí y pensaba que estaba en la India y en realidad no, él jamás se enteró que estaba descubriendo un nuevo continente. También estuvimos viendo un poquito sobre las rutas marítimas y por qué empezaron esos viajes de exploración. Lo que ellos querían o porque iniciaron unos viajes de exploración era porque necesitaban buscar rutas que los beneficiara para
obtener mejores tratos comerciales debido a que querían obtener mayores ganancias eliminando al principal proveedor de esas mercancías. ¿Quién era el principal proveedor? Era la Turquía otomana. Entonces empiezan los viajes de expedición. Primeramente empiezan los viajes de Cristóbal Colón y él toca tierras mexicanas, sin saberlo, el 12 de octubre. Y entre 1492, 12 de octubre de 1492, llega Cristóbal Colón con una expedición que había mandado los reyes católicos. Luego, después de que Cristóbal Colón muere en 1506, empiezan otras expediciones para descubrir ese nuevo continente. La primera expedición, como habíamos dicho, fue en 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, quien exploró la península yucateca, toda la península, desde Cabo Catoche y Champotón, Campeche. Él regresa a Cuba, pero ya estaba herido y muere. En 1518 se realiza una nueva expedición que era por Juan de Grijalva y navegó por todo el litoral, pasando por Cuba, Champotón, Cabo Catoche y hasta llegar al río Pánuco. Él exploró todas las costas y los ríos y estableció contacto entre totonacas y los enviados de Moctezuma, y es ahí cuando se enteran que había un imperio que era dominante en toda Mesoamérica, que era el Imperio Mexica. La tercera exploración fue al mando de Hernán Cortés, es la más conocida, de hecho hay una serie que se llama, creo que se llama Cortés o algo así, o Hernán, no, Hernán, creo que se llama Hernán. Se llama Hernán. Hernán, pero no es apta para ustedes, así que no la vean. En la Ya la vi. sobre La voy a ver. de manera distorsionada, ojo, de manera distorsionada de este viaje y de cómo Hernán Cortés logra colonizar Mesoamérica. ¿Cuándo ocurre este viaje? En 1519. Y él lleva consigo a Jerónimo de Aguilar, quien junto con Gonzalo Guerrero habían naufragado y habían estado viviendo con los mayas. Y también lleva a Malitzin, que le sirve como intérprete. Cuando él llega, cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, constituye ya el primer ayuntamiento y emprende lo que decíamos ayer, el viaje hacia el descubrimiento del interior del continente, de la parte mesoamericana, para someter a los nativos. Y todo esto estaba en contra del gobernador de Cuba, quien solamente había mandado a una misión de exploración. No había mandado que lo sometieran o algo por el estilo, solo quería reconocer el territorio y saber cuáles eran las cualidades, nada más. Sin embargo, Hernán Cortés desobedece y empieza a someter a los nativos. Luego, él parte, pero no parte solo, se lleva a 600 personas junto con él, 600 españoles, que se internan en el territorio nacional y en su trayecto encuentran pueblos pequeños o civilizaciones pequeñas, como eran los tlaxcaltecas y los de Cholula, los cholultecas, hasta que en 1519, finales de 1519, como para noviembre-diciembre, ellos llegan a el México Tenochtitlán, donde el emperador, el gobernante mexica, lo acoge con respeto. Él le da un recibimiento cordial
Venancio, no te preocupes. Sí, puedes salir y entrar, Venancio, no te preocupes. Lo recibe de manera cordial y hasta ese punto no había ningún problema por parte del pueblo mexica. Sin embargo, a pesar de la hospitalidad que mostró el pueblo mexica, los españoles intentaron tomar prisionero a Moctezuma. Llegan en 1519, en noviembre de 1519. ¿Sí? Llegan a las costas de Veracruz y ahí se adentran. Después de que son acogidos por los mexicas y por Moctezuma, Hernán Cortés ordena que los españoles tomen prisionero. Mario, de preferencia toma nota porque algunas cosas que digo no están en la presentación que les voy a subir. Entonces, si puedes tomar nota, de preferencia. Si no, les voy a subir las notas en el Drive. Continuamos. A pesar de que Moctezuma lo recibió con respeto, con cordialidad, los españoles lo tomaron prisionero y además lo ejecutaron. Lo ejecutaron frente a un gran número de mexicas, frente a su pueblo, que estaban celebrando un acontecimiento importante, una de sus festividades, y en medio de la festividad asesinaron a Moctezuma frente a todos. Por lo que obviamente el pueblo indígena estaba molesto y lo que hacen es, provocan una rebelión y los conquistadores, al verse rebasados, tratan de huir. En 1520, después de esta lucha, sucede algo que se conoce como la Noche Triste. ¿Qué es la Noche Triste? Es cuando la rebelión indígena ocurre y muchos de los conquistadores, muchos de los españoles, huyen durante este episodio. Después que ejecutaron a Moctezuma, ¿qué pasó? Después que ejecutan a Moctezuma frente a todos, ocurre la rebelión en 1520. Recordemos que cuando inician el viaje hacia el reconocimiento y donde empiezan a someter a los pueblos, es en noviembre de 1519. Tomamos en cuenta que en ese tiempo no había ni aviones, no había ni automóviles, entonces se desplazaban a caballo o incluso caminando a pie. Entonces, en 1520, luego de que asesinan a Moctezuma en una de las festividades del pueblo mexica, se levantan en armas y se provoca una rebelión. Y al verse rebasados en número, los españoles salen huyendo. Y a ese episodio se le conoce como la Noche Triste. Después de que los españoles fueron derrotados en esa noche, ocurre que se fueron los españoles y estaban molestos porque un grupo de indígenas los había derrotado. Entonces, lo que ellos hacen es preparar un contraataque, es decir, ellos no me pueden ganar, yo tengo que vencerlos y preparan un contraataque. Entonces, en ese contraataque, ellos habían previsto que el 13 de agosto de 1521, tomen nota, 13 de agosto de 1521, conquistan por fin México Tenochtitlán. Esa fecha los conquistaron. Pero el 13 de agosto de 1521. 13 de agosto de 1521. Pero ustedes se van a preguntar, ¿cómo es que conquistaron México Tenochtitlán
sí, en aquella noche, la noche triste, ellos pues eran más, tenían pues quizá mayor número de indígenas. ¿Cómo fue? Pues porque el pueblo mexica ya estaba disminuido porque habían brotes de viruela. Y debido a la noche triste, pues hubo un sitio. El sitio es cuando rodean una ciudad y no les dejan salir para buscar comida ni nada de eso. Maestra, de hecho, el brote de viruela lo trajeron los españoles, ¿no? Sí, el brote de viruela lo traen los españoles. Mario pregunta, ¿conquistan qué? México, Tenochtitlán, Mario. El brote lo traen los españoles, pero recordemos que Moctezuma los recibe, ¿sí? Moctezuma los recibe y empieza a darse este brote. Mueren un montón de indígenas, por lo que debido a que estaban hambrientos porque la ciudad estaba sitiada y porque muchos habían muerto por el brote de viruela, finalmente son sometidos y vencidos por los españoles. Y lo que hicieron los españoles para pues tener más número era que empezaron a aliarse con pueblos vecinos. Los sometían y utilizaban a esa gente para atacar a los mexicas. ¿Quiénes fueron los pueblos que se aliaron a los españoles? Eran pueblos como los tlaxcaltecas y los totonacas. Ellos se unieron a los españoles y lograron conquistar México Tenochtitlán. O sea, aparte, Totonacas y quiénes más? No te escucho. Totonacas y quiénes más, que Tlaxcal- son los pueblos vecinos. Tlaxcaltecas. no entendí bien una parte. ¿Los españoles se aliaron con ellos o también los conquistaron? Pues obviamente los conquistaron y se aliaron con ellos. Dijeron, no, pues de todas maneras, ¿qué más vamos a perder? Ya no podemos salir. Una cosa es que te conquisten y otra cosa es que tú te alíes. En el caso de ellos, los españoles llegaron y los conquistaron, pero no los dejaban salir. Estaban como rodeados y en un punto ellos iban a morir. En algún punto ellos iban a morir porque no los dejaban salir, no los dejaban entrar, estaban rodeados. Entonces lo que ellos hicieron para sobrevivir era decir, pues te vamos a apoyar y vamos a ayudarte a conquistar México Tenochtitlán. Entonces para que ellos pudieran liberarse, y ese liberarse es entre comillas, fue que ellos ayudan a los españoles a conquistar México Tenochtitlán. ¿Qué significó esta victoria para los españoles y para el pueblo mexica? Fue un antes y un después, porque para el pueblo mexica, pues significó su extinción, porque después de esto, empezaron las campañas militares emprendidas por los españoles. A partir de esto, los españoles empiezan a colonizar y a someter al territorio. Empiezan a inculcar religión. Recordemos que la religión católica viene de España. Ellos son los encargados de enseñar a los indígenas el culto a diferentes dioses que tiene dioses porque tiene la religión católica. En 1521 empiezan a realizar incursiones hacia toda la República Mexicana, hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, y con el objetivo mismo de someter a los pueblos, aquellos pueblos que estaban repartidos alrededor de México, y para lograr unificarlos y formar un imperio para beneficio de España.
Si bien la caída del imperio mexica no fue el final de esto, sí hubo diferentes rebeliones a partir de la caída. Muchos pueblos lucharon en contra de los españoles. ¿Qué pueblos son los que lucharon en contra de los españoles? Pues lucharon los purépechas, los chichimecas, también los guachichiles, esos igual los vimos, los cascanes, los mayas, las etnias, otras etnias que estaban ahí. Y de hecho, ahorita no podemos salir, obviamente, pero en el Palacio de Gobierno de aquí de Mérida, en la parte de arriba hay una galería en donde se muestra varios pasajes de la colonización española. Entonces, esperemos que pase pronto esto y podamos darnos una vuelta para tener las imágenes gráficas de cómo fue este movimiento, cómo nos colonizaron, cómo nos inculcaron ciertos elementos, como ya habíamos visto. ¿Quién está hablando? Sí, de hecho, me estaban comentando que en algunos museos realizan recorridos virtuales. Voy a ver si puedo buscar alguno y realizamos un recorrido virtual para que podamos ver algunas imágenes de la conquista española. Algunos de estos pueblos, de los purépechas, chichimecas, huachichiles, cascanes, la mayoría fueron sometidos, no todos, pero la mayoría fueron sometidos, ya que algunos eran sedentarios. Algunos eran sedentarios y pues someter es como, ¿cómo explicar? Es una palabra. Someter es dominar, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Eres Max? No, Gustavo. Gustavo, muchas gracias, Gustavo. Es dominar. ¿Y quiénes se salvaron de esto? ¿Quiénes se salvaron de esto? Los aliados. Los grupos que eran seminómadas, es decir, que no permanecían en un lugar específico, no tenían un lugar de residencia, esos sí se pudieron zafar o pudieron escapar del dominio español. Mientras estos conquistadores avanzaban hacia, sí, José, los de Aridoamérica. Mientras estos conquistadores avanzaban hacia Aridoamérica, hacia Mesoamérica o hacia América, el resto de las culturas mesoamericanas eran colonizadas. La colonización era el establecimiento de comunidades procedentes de otro lugar. En este caso, ¿de quién estamos hablando? De España. Empezaron a establecerse en aquellos lugares en donde ya era dominado el territorio, algunas comunidades españolas, y es cuando se da todo esto de la mezcla de las etnias. Los procesos de conquista y colonización transformaron por completo la vida de quienes pasaron a formar parte de un nuevo régimen. Todos pasaron a formar parte de la Nueva España. México se convierte entonces en Nueva España. Indígenas y españoles, africanos, asiáticos, todos ellos pasaron a formar parte de la Nueva España, por lo que debían de adoptar diferentes condiciones para desarrollarse. Maestra, cuando denominaron a México la Nueva España, ¿nosotros ya habíamos adoptado el nombre de México o todavía seguíamos? No, todavía no. Gracias. No, todavía no. Eso fue muchísimo más reciente. Una de las tareas que debió afrontar primero la corona española, recordemos que todo era mandado por los reyes católicos, era definir cómo se iba a gobernar la Nueva España, porque ellos no podían estar en dos lugares, obviamente.
Por lo tanto, se forman lo que llamamos como virreinato. Cuando Hernán Cortés llega, Hernán Cortés asume el poder en todos los territorios que iba conquistando y se le denomina como capitán general y gobernador de la Nueva España. Aunque en teoría el ejército tenía autonomía, él funciona hasta este punto, hasta 1528, como el capitán general. A pesar de ser una orden de un rango más alto, se convirtió en un gobernante. Sí. Para la conformación estaba el virrey, que era el principal en la Nueva España, pero también habían otras autoridades que eran muy importantes. ¿Quiénes eran? Los oficiales reales. ¿Cuál era la función del oficial real? Era como los ayudantes del virrey o del gobernante, y los principales oficiales reales fueron Luis Ponce de León, Marcos de Aguilar, Alonso de Estrada y Gonzalo de Sandoval. Quienes presentaron muchísimos problemas para continuar en la Nueva España, pero ellos continuaron acompañando a el virrey. Miss, ¿puede repetir los nombres? Claro. Luis Ponce de León. ¿Luis qué, maestra? Ponce de León. Marcos de Aguilar. Alonso de Estrada. Ellos fueron como consejeros, ¿no? Del virrey o algo así. Exactamente. Eran los consejeros del virrey. Y lograron permanecer en el territorio para ayudar al virrey. De igual manera estaba la primera audiencia que se establece en 1528 y dura hasta 1530. Se forma con la intención de instaurar el orden que necesitaba la Nueva España, por lo que la corona española deposita el poder en la primera audiencia. Se funda con el nombre de Real Audiencia de México. Real Audiencia de México en 1528. ¿Quién presidía la Real Audiencia de México? Lo presidía Nuño Beltrán de Guzmán. Estamos hablando de las autoridades que se formaron luego de que Hernán Cortés logró conquistar el territorio mexicano. ¿Nuño qué? Nuño Beltrán de Guzmán. Gracias. Sin embargo, en 1530, debido a la cantidad de escándalos que habían alrededor de la Real Audiencia, fueron denunciados por un fray Juan de Zumárraga, que era el obispo de México. Y lo que ocurre es que destituyen a Nuño Beltrán. ¿Quién?
¿Quién sustituye o cómo? El fray Juan de Zumárraga denuncia los atropellos que estaba sufriendo pues, todas las personas, todos los habitantes de la Nueva España, y sustituyen a Nuño Beltrán, lo que da inicio a la segunda audiencia. La segunda audiencia, como sabemos que la primera termina en 1530, la segunda inicia en 1530, cuando se nombra al dirigente de la Real Audiencia Española, que en este caso es Sebastián Ramírez de Fuenleal. Sebastián Kemi. Sebastián Ramírez de Fuenleal. Sebastián Ramírez de Fuenleal. En la segunda audiencia, lo que ocurre es que tratan ya con más humanidad a los indígenas. No hay tantos atropellos como lo ocurría en la primera audiencia, e integran a personajes ilustres como lo era Vasco de Quiroga. ¿Cuándo acaba la segunda audiencia? Acaba en 1535. ¿Por qué acaba en 1535? Porque ahora el gobierno civil, todo recaía ya no en un grupo de personas, sino en una persona en específica. ¿Quién era? El virrey. El virrey tenía el poder absoluto en toda la Nueva España. ¿Quién fue el primer virrey con el poder absoluto en la Nueva España? El primer virrey era Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza fue el primer virrey. Y gobernó hasta 1550. ¿Desde cuándo hasta cuándo gobernó, perdón? De 1535 hasta 1550. Gracias. Este punto de los virreyes acaba en 1821. ¿Por qué acaba en 1821? Porque en 1821 desaparece la figura de la Nueva España. ¿Alguna duda, chicos? ¿Podría repetir lo último, maestra, por favor? ¿Qué parte? La de 1821. Desaparece la Nueva España. Les recuerdo que voy a estar subiendo los videos, apenas termine de cargar, van a estar en plataforma, en YouTube, y en plataforma voy a subir información que estuvimos viendo el día de hoy, voy a subir diapositivas para que ustedes las puedan tener a la mano. Mis dos preguntas. ¿Cuándo acabó lo de los virreyes? En 1821. Ok, y un anuncio para todos de parte de la Miss Marisol. Que revisen su foro porque hay un aviso importante acerca de la entrega del primer ADA y los lineamientos que se solicitaron. Ok. ¿Qué materia? ¿Qué materia? ¿Qué materia? ¿Qué materia? Matemáticas.
Ok, De la primera hada que tiene. Ah, ya. Ok. Gracias. nos vemos el día de mañana para continuar con nuestros temas. Que estén bien, descansen. Adiós. Adiós. Es maestra. Bye, Miss. Regina, te amo.